Un cordial saludo, soy Luz Clemencia Cadavid, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo y en neurociencias. Hoy vamos a hablar de nuestra séptima clave, que es gestiona tus emociones. Las emociones hacen parte de esa riqueza y esos recursos que tenemos los seres humanos para poder tener una vida maravillosa. La idea es que las emociones vibran o más alto o más bajo y nosotros al reconocerlas podríamos tener una mejor gestión de esas emociones y tener un equilibrio en nuestra vida, en nuestras reacciones, en nuestras relaciones que nos permita tener una vida mucho mejor. De esa manera vemos que encontramos emociones como la tristeza y la culpa. Generalmente las personas que están viviendo más en el pasado predomina este tipo de emociones de tristeza y de culpa. El miedo, las personas que viven con esa incertidumbre frente a lo que puede pasar mañana en un futuro, esas personas viven atrapadas en el miedo, una estructura en el cerebro que es la amígdala cerebral que se activa y prende las alarmas frente a posibles situaciones de peligro. Una persona que vive en constante miedo vive como en una reacción de alarma y de peligro constantemente, y muchas veces ese peligro existe en su mente y no es real, y pues la lleva a vivir en un constante proceso de ansiedad que la puede llevar a un trastorno de pánico, ya desarrollar un trastorno psicológico que podríamos conocer como trastorno de ansiedad o trastorno de pánico. La alegría es otra emoción maravillosa que también la debemos gestionar. Hay trastornos a nivel psicológico que hemos denominado trastornos del ánimo, donde por ejemplo la persona está en un nivel alto relacionado con una sensación de manía. Manía es como una sensación de tener más poder, riqueza, poderes que los demás. La persona cuando está en esa fase maníaca derrocha sus bienes, derrocha todo lo que tiene a su alcance porque cree que tiene unos poderes especiales y no está autocontrolando ni autorregulando sus emociones. Asombro, sorpresa. La parte positiva, sí, que no dejemos de sorprendernos por esas cosas pequeñas y bonitas de la vida, la salida del sol al amanecer. Y si es un asombro de maravillarnos, ok, hasta ahí es una emoción que vibra alto, que nos tiene en paz, que nos tiene alegres, que nos tiene contentos. Pero la reacción del asombro o de sorpresa ante todas las cosas de la vida de una forma negativa es cuando yo, por ejemplo, me siento sorprendido frente a una situación inesperada y eso me desata miedo, angustia, incertidumbre que me puede ir generando un alto nivel de estrés. Y si yo no me repongo de esa situación, puede ser una noticia que yo no esperaba. Ejemplo, un despido laboral. Hay personas que luego de una reacción de sorpresa y de asombro como esa pueden llegar a un suicidio, a atentar contra su propia vida, porque se les desmorona la vida y no gestiona esa emoción. No empieza a ver, bueno, si esto pasó, me debo preguntar para qué debo aprender de esta situación. Otra emoción es la rabia, ira, enojo,
Tenemos derecho a sentir todas estas emociones. El problema es cómo la expreso, en qué momento, a quién, con qué intensidad. El problema es que se apodere de mí esa emoción y me pueda llevar a atentar o a hacerle daño a otra persona o a mí mismo. Cuando esta emoción persiste, llego al resentimiento. Y el resentimiento ya es una enfermedad mental donde yo quedo atrapado en esa emoción que vibra bajo, que no me deja estar en paz, que me perturba, que me lleva a desearle el mal al otro, a esa persona que yo siento que fue la que me trató mal y la que me genera esta rabia. Y nadie le genera rabia a nadie. Uno es el que permite sentir esa emoción de forma sostenida y sin gestión, porque las personas hacen cosas y nosotros somos los que decidimos cómo nos sentimos frente a eso que los demás hacen. Bueno, ¿actuaste así? Sí, estoy enojado, en este momento voy a respirar profundo, voy a tratar de pensar con claridad y más adelantico, cuando esté como dispuesto o dispuesta, lo hablamos. Entonces las emociones tienen una función positiva porque tenemos muchas situaciones en la vida diaria que pues nos despiertan estas emociones. Sentirlas es algo normal, es algo humano. Cuando no las gestionamos, cuando no las reconocemos, cuando no nos conectamos con ellas para preguntarnos, esta emoción, ¿qué me viene a enseñar? Venga miedo, sentémonos aquí y mirémonos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces ahí yo empiezo como a acunar esa emoción, como a mecerla, como a conversar con ella y a identificar de dónde me viene ese miedo. Muchos miedos, muchos temores vienen desde nuestra infancia, desde muchas vivencias que tuvimos, rechazo, exigencias fuertes frente a nuestro comportamiento que no entendíamos por qué, castigos físicos, emocionales, abuso físico, sexual, y todo eso nos va llevando a generar una cantidad de mecanismos de defensa para protegernos de esos depredadores, de esos que nos hacen daño. Y muchas veces tenemos que reconocer esas heridas emocionales de la infancia que se han perpetuado a través de las diferentes etapas de la vida y que no nos permiten tener un equilibrio emocional, que no nos permiten tener una resiliencia, que es esa capacidad de reponernos ante emociones que afectan nuestro estado de ánimo y nuestra mirada de la vida. Daniel Goleman es uno de los autores más famosos en el tema de la inteligencia emocional. Se ha hecho estudios frente a la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Y se ha identificado que uno de los grandes factores de éxito en la vida, sobre todo es la inteligencia emocional. Hay personas que pueden tener muchos capacidad intelectual, incluso logros académicos, incluso haber escalado en posiciones en las organizaciones y llegar a un cargo, por ejemplo, de liderazgo, pero ser personas impulsivas, primarias, que no gestionan sus emociones y que en una reunión laboral con los colaboradores pierden el control, pierden la posibilidad de conectarse de una manera equilibrada con el equipo de trabajo. Y eso es un tema que se evalúa en el riesgo o en el peligro psicosocial, porque un factor psicosocial son las relaciones interpersonales.
Hay 3 dimensiones que evalúan todo ese relacionamiento interpersonal y cómo se manifiesta esa inteligencia emocional. Son las características del liderazgo, las relaciones sociales en el trabajo y las demandas emocionales. Vamos a hablar de cada una de ellas. Características del liderazgo. El líder debe estar enfocado tanto en los resultados como en las personas, ser empático, conocer cada uno de sus colaboradores, identificar y reconocer en sí mismo y en ellos esas emociones, porque la inteligencia emocional es esa capacidad de identificar, de darme cuenta, de reconocer, de conectarme con esas emociones y de gestionarlas cuando las siento, tanto conmigo mismo como con los demás. En el cerebro tenemos las neuronas espejos en el lóbulo frontal y los demás leen en nosotros esas emociones y nosotros leemos en los demás esas emociones. Y es un factor que constituye el 93% de la comunicación en las personas, según ha estudiado la programación neurolingüística. Y esas emociones se expresan en los gestos de la cara. Por ejemplo, todos esos emoticones que tenemos en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, de alegría, tristeza, enojo, sorpresa. Esas emociones en esas caritas expresan todo eso que estamos sintiendo, y muchas veces ya no tenemos que decir con palabras o escribir un texto para expresar esa emoción, sino que a través de ese emoticón, por ejemplo, se expresa. Y tenemos en el cerebro, como les venía diciendo, las neuronas espejo en el lóbulo frontal, y este lóbulo frontal es donde hacemos los planes, programas, proyectos, intenciones, y donde podemos regular estas emociones que vienen dadas más desde el sistema límbico, desde esta amígdala cerebral que está ubicada en el sistema límbico. Y el cerebro derecho, por ejemplo, es más emocional, relacional, creativo. Y el hemisferio izquierdo es un hemisferio más racional, donde digamos el juicio y el análisis y el pensar los pros, los contras de una situación está más dado por ese hemisferio izquierdo. Entonces es muy importante en las organizaciones capacitar a las personas en la inteligencia emocional. Es una habilidad que nos va a permitir gestionar todas esas emociones en nuestra vida, en nosotros mismos y asimismo en los demás. Si yo no lo puedo hacer conmigo, mucho menos lo va a poder hacer con el otro. De esa manera, también evaluamos lo que es el trabajo en equipo, donde se pregunta: siento que puedo confiar en mis compañeros de trabajo. Cuando tengo problemas, algunos compañeros de trabajo me escuchan, porque lo único que importa no es la productividad, porque a través del trabajo también nos realizamos como seres humanos. Tenemos ese reconocimiento, ese apoyo, esa estima que recibimos también de los demás. Y si en el trabajo en equipo sentimos que no hay confianza y no hay apoyo, es muy difícil tener equipos cohesionados que logren objetivos y menos que tengan un alto rendimiento. Asimismo, otra de las dimensiones que se evalúa en el dominio de demandas del trabajo son las demandas emocionales. Allí nos preguntan que si atendemos clientes o usuarios enojados, tristes, preocupados, necesitados de ayuda. Todas estas emociones que veníamos repasando. Hay unos sectores económicos
en los cuales se ve mucho más la carga emocional. El personal de salud que atiende pacientes enfermos, estar de cara al dolor, a la muerte. Ahí aparece mucho el síndrome de burnout, del quemado, del estrés crónico, el síndrome del desgaste profesional, donde la persona ya siente que no puede realizarse como persona en el desempeño de su labor, que es cínico, que es frío frente al otro, que ya no le importa el dolor del otro, que está agotado, cansado, desgastado emocionalmente, que incluso siente que tanto esfuerzo, tanto estudio, tanto que se preparó, tantos sueños que tenía, no se están cumpliendo. Y de esa manera poder llegar incluso a una depresión, a comportamientos de autolesión, incluso al suicidio. Entonces, no gestionar las emociones es tan grave como que puede llevar a una persona a una depresión y a un suicidio. Estamos hablando de que gestionar las emociones es un límite que cuando lo sobrepasamos, cuando no lo podemos manejar, esas emociones nos manejan a nosotros. Nos pueden llevar a sentir que nuestra vida no tiene sentido, nuestro trabajo no tiene sentido. Nos pueden llevar a adicciones, buscando llenar todo ese vacío y buscando esa dopamina en el circuito de recompensas del cerebro, en la cual buscamos ese momento de placer, ese momento de satisfacción, pero que muchas veces lo hacemos a través de actividades que no son saludables. Las adicciones al licor, cigarrillo, drogas, al juego, al sexo, que nos llevan a poner en riesgo nuestra salud sin control, buscando un momento de escape, un momento de sanar ese dolor, de evadir esos problemas y esas emociones que vibran bajo. Así es que la propuesta para gestionar las emociones es tener hábitos de vida saludable a través, por ejemplo, de la meditación, del ejercicio, de la escritura, escuchar podcasts, audiolibros, conferencias, de crecimiento personal. Nos va dando elementos para conectarnos con ese yo superior que tenemos, con nuestra fuerza interior. Entonces, el cerebro tiene plasticidad cerebral. Se crean nuevas conexiones neuronales, se regeneran muchas neuronas cuando nosotros estamos en un estado de equilibrio emocional. En cambio, se activa la amígdala, el hipocampo, afectando nuestra capacidad de autocontrolarnos cuando estamos en esa sobredosis de emociones que vibran bajo, como el miedo, como la culpa, como la ira, como el resentimiento, que ya es un proceso crónico en el cual nosotros no nos estamos controlando desde el punto de vista de esa autorregulación emocional. La tristeza nos lleva a la depresión, el miedo a la ansiedad, la alegría sin control se puede reflejar como un episodio de manía. La ira, la rabia o el enojo se pueden convertir en resentimiento, y de esa manera emociones primarias que tienen la función de que podamos sobrevivir, identificar los peligros, que podamos ser personas conectadas con los otros en sus emociones. Se pueden generar trastornos de la personalidad en los cuales no hay una conexión emocional. No me importa el dolor del otro. Soy frío, plano, distante emocionalmente. En la personalidad, por ejemplo, psicópata, límite.
La persona no se conecta con las emociones del otro y ese otro puede ser su propio hijo, mamá, pareja, más aún su propio colaborador, compañero de trabajo o cualquier persona que pasa por su lado, aunque no haya esa cercanía. Pero hay una desconexión emocional, una frialdad. Entonces, esa inteligencia emocional, esa capacidad de reconocer nuestras emociones, es fundamental para tener una salud física, mental, emocional, unas relaciones interpersonales saludables. Cuando hablamos de personas tóxicas, son personas que tienen un predominio de estas emociones que vibran bajo y que las están expresando y reflejando en sus relaciones interpersonales y que sí contaminan y afectan el estado anímico de los demás. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a desarrollar esta inteligencia emocional, a cultivarla, porque podemos aprender a darle un manejo a esas emociones que estamos hablando. Walter Rizzo, en el libro De Regreso a Casa, nos invita a hacer ese viaje hacia adentro, a esa conexión con nuestras emociones. Sentir tristeza ante una pérdida de una pareja, de un familiar, de un trabajo, ante una pérdida económica significativa que nos deje con múltiples situaciones complejas de manejar. Es algo humano, es algo entendible, hay que vivir esa emoción, hay que expresarla, es saludable. Pero el sufrimiento es una elección que nosotros tomamos de quedarnos anclados ahí. Y la invitación, y lo que se trabaja en la terapia y en las capacitaciones, es a que identifiquemos todas estas emociones con el fin de poder gestionarlas, con el fin de poder manejarlas, con el fin de que tengamos esa inteligencia intrapersonal e interpersonal que hace parte de esas inteligencias múltiples que nos enumera Howard Gardner, otro de los psicólogos estadounidenses, igual que Goleman, que nos han enseñado que tenemos múltiples talentos, múltiples inteligencias, y que entre ellas está la intrapersonal, esa capacidad de autoconciencia, de darnos cuenta de cómo estamos viviendo, de qué es lo que tenemos que aprender de las situaciones que vivimos, de cuál es ese yo superior que tengo que alcanzar a través de dominar el ego que me lleva a vivir en el pasado, en la tristeza, en la culpa, el ego que me lleva a vivir en el miedo al futuro. La persona que desarrolla esa autoconciencia vive plenamente su momento presente, da lo mejor de sí, aprende, crece, se hace cargo de sí mismo. Entonces recuerda que esta séptima clave, gestiona tus emociones, representada en esta gráfica, nos invita a empoderarnos de nosotros mismos, a tener un equilibrio entre nuestra inteligencia emocional y racional y a conectarnos con nuestro cuerpo, que nos da muchas alarmas y muchos avisos de cómo nos estamos sintiendo, y de esa manera poder ser personas mucho más productivas, exitosas, felices, autorrealizadas. Recuerda pasar a ver las otras 6 claves en YouTube. Las encuentras en mi canal Luz Clemencia Cadavid Ríos. También encuentras estas claves en asasi.co, Asociación Colombiana de Seguridad Integral.
Me encanta haber compartido contigo este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Suscríbete para que recibas todos los videos que estamos haciendo para ti, que te permiten a ti y a otras personas con las que tú los puedas compartir, conocer más sobre estos temas tan importantes para todos. Te deseo que desarrolles ampliamente esa inteligencia emocional.